Para entender lo que venimos trabajando sobre placas tectónicas y el video anterior, paso a explicarles un poquito cómo está constituido nuestro planeta Tierra, que en realidad está conformado por diferentes capas. Primero que nada, nos encontramos con un núcleo interno que es líquido, ¿tá? Que está compuesto por magma, una lava hirviendo y sobre las cuales se asientan el resto de las placas. ¿Tá? Tenemos entonces un núcleo interno, un núcleo externo, un manto interno y un manto externo. Y por último, la corteza terrestre, que vendría a ser la litosfera donde nosotros vivimos. Por acá se nos muestra en realidad como si estas fueran placas de esa tierra, de esa litosfera, que están en movimiento. ¿Ah? Y ese movimiento provoca cosas, que sucedan cosas. Este sería el centro de la Tierra, con su núcleo interno y su núcleo externo, y acá nos estaría mostrando cómo esas placas que forman la corteza terrestre están en movimiento. Unas se mueven con un sentido, otras se mueven con otro, y eso provoca, dependiendo del movimiento, provoca que sucedan cosas a nivel de la Tierra. Por ejemplo, en este caso, cuando una placa se mete debajo de la otra que se va para arriba, se produce una subducción. En cambio, en esta, se dice dorsal mesoatlántico. ¿Por qué? Porque se produce un choque entre las dos y las dos van hacia el mismo lado. Entonces, a nivel de la Tierra, ustedes supónganse, hagan de cuenta esto, incluso lo pueden experimentar. Ponen una hoja sobre la mesa y sobre los dos extremos de la hoja ponen las palmas de las manos y empiezan a empujar hacia el centro de la hoja, como si fueran dos placas. Y observen qué sucede con la hoja. Entonces van a observar que esa hoja se empieza a doblar al medio y empieza a elevarse. Bueno, cuando yo les preguntaba en la tarea anterior por qué o cómo se habrán formado las grandes alturas de la India, el Himalaya y los grandes picos del mundo, como el Everest, justamente es porque en esas zonas, en la zona de la India, hay dos placas que chocan entre sí y producen esos accidentes geográficos. Acá en el video nos está mostrando los diferentes tipos de movimiento. Y ahora, en esta esfera terrestre, simulación de esfera terrestre, nos muestra cómo, según Alfred Wegener, los continentes sí estaban unidos, pero por el mismo movimiento de esas placas, esos continentes se separaron. Ahí lo que nos está mostrando el video es la formación del planeta juntando todas esas placas que se llaman placas tectónicas, ¿tá? Y que conforman lo que es el planeta Tierra. Y ahí lo tienen en rotación, les muestra dónde es que se juntan los bordes de las placas. Hay unas placas que son pequeñas, y si ustedes prestan atención, es en la zona. A ver si logramos encontrar. Acá. Esta es la zona donde encontramos las mayores alturas. Justamente acá estaría ubicada la India, el Océano Índico y en esta zona está el Himalaya, que son las alturas más grandes del planeta. Bueno, justamente aquí choca esta placa con esta otra, produciendo justamente una elevación en el terreno por esa fuerza tan grande que ejercen ambas placas entre sí.
En este caso chocan una contra la otra. No es un choque abrupto, es algo que se produce con muchísima fuerza, pero nosotros no nos damos cuenta, porque no es un choque como si fuera de dos autos. Lo que se produce es la fuerza entre ambas que se empujan y por eso la Tierra se va elevando. No sucede lo mismo con todas las placas. Hay otras placas en las que se produce la subducción, donde una se mete debajo de la otra. Hay otras placas que se han empezado a, que se rozan, pero no se presionan una contra la otra. Acá les está mostrando. Ustedes ven que acá está el corte de una de las placas tectónicas, que justamente hace fuerza con esta otra, que viene y empuja hacia allá. Y lo que produce es por acá una gran elevación en la Tierra. Esa presión lleva a que se produzca una elevación en el terreno. Y después ustedes van a buscar en un planiferio a ver a qué elevación corresponde. Por acá tenemos lo que sería España, Portugal, Francia, acá tenemos Italia. Bueno, sobre Italia, quiero que ubiquen a ver qué país encontramos y cuáles son las elevaciones que se encuentran aquí. Ahí muestra cómo una placa ejerce fuerza para un lado y la otra para el otro, y lo que pasa con el terreno justamente es esto, se eleva, se empieza a levantar. Otro ejemplo, pero esta vez en la zona asiática, donde nombrábamos y cómo trabajábamos con la noticia sobre el Himalaya, y ahí hablamos de kilómetros de altura. ¿Tá? Ahora lo que nos está mostrando acá con rojo es otro fenómeno que se produce a partir de los bordes de las placas tectónicas. Observen con atención que esos bordes a veces bordean los continentes, ¿tá? En países como Chile, por ejemplo, que tiene muchísimas alturas y muchos volcanes. ¿Por qué será entonces? Justamente porque se ubica en el borde de una de las placas tectónicas. Piensen ustedes que ubicados en los bordes de las placas tectónicas van a haber mucho más accidentes geográficos que si estamos más al centro de una placa. Entonces, por eso, Uruguay, que está un poco más alejado, no sufre tantos accidentes geográficos, no tiene tantas alturas, no tiene volcanes, no tiene terremotos. ¿Por qué? Porque los que lo sufren más son los países que están más cerca de esos bordes de donde las placas se juntan. Y justamente acá hay un cinturón de fuego, llamado cinturón de fuego, justamente porque hay una gran o una intensa actividad sísmica y volcánica. Ese material que sale afuera del volcán procede del centro de la Tierra y se escapa por las fracturas en las rocas y llega desde el centro de la Tierra al exterior. Ahí, eso que ustedes ven en forma de triángulo son volcanes que además, presten atención, hay volcanes también en el océano, adentro del agua. ¿Ven? No solo en tierra, sino también dentro del agua. Y acá nos está mostrando por qué es que logra escapar el magma o sube hacia la superficie provocando esa erupción volcánica. Porque hay una zona de subducción donde una placa se mete debajo de la otra. Y eso permite que desde el interior del planeta el magma escape hacia afuera. Acá lo muestra, lo ejemplifica. Y por acá nos muestra otro fenómeno, que es
son los terremotos, porque cuando las placas tectónicas se mueven, se producen también movimientos sísmicos o terremotos. Entonces tenemos que al moverse las placas no solo se producen elevaciones, hundimientos y volcanes, sino que también se producen sismos y terremotos. Todas esas zonas, ¿tá?, que se muestran en diferentes colores, si nosotros observamos acá las referencias, tenemos la escala de magnitud de esos sismos. En este caso las escalas se miden con la escala de Richter. Miren qué cantidad de lugares que sufren esos sismos o movimientos. Y ahí van a ver que tienen, por ejemplo, la parte de Asia, Japón, que sufren siempre de tsunamis, porque también se producen, a partir de esos sismos y movimientos que hay dentro del agua, grandes olas que provocan los tsunamis. Hay países que ya están muy habituados a este tipo de accidentes, entonces ya las construcciones las hacen con materiales que son más elásticos para que no caigan cada vez que haya un terremoto o un sismo y haya que volver otra vez a construir todos los edificios de nuevo. Se adecuaron, se adaptaron a ese medio. Y acá nos va a mostrar cómo es que sucede cuando las dos placas chocan entre sí, que se produce un hipocentro, que vendría a ser en la parte interior del planeta donde chocan las placas, y un epicentro, que vendría a ser en la superficie terrestre, donde sale o donde se produce el movimiento más fuerte de ese terremoto. Y eso se expande en forma de onda sísmica. Obviamente, a medida que la onda se aleja del epicentro, el movimiento va a ser más suave. Ahí les muestra la falla en forma animada. Como incluso llega a partir la tierra, caen puentes. Los edificios, incluso algunos, como yo les decía, si caen en una forma determinada de no destruir los edificios de al lado, porque fueron creados de esa manera, para que no caigan todos si cae uno. Y ahí muestra la zona de subducción, donde las placas chocan y donde empieza a sentirse ese movimiento. Es que las placas en realidad son gigantescas. Y cuando se produce el movimiento, llega al agua, o puede ser dentro del agua también, se produce una gran ola que al llegar a la orilla puede provocar grandes daños. Por ejemplo, el tsunami que hubo en Japón, muy conocido. Ahí nos muestra un epicentro en medio del océano, como sacude todo el agua, las grandes masas de agua, y eso llega a la orilla, produciendo los tsunamis. En realidad, nosotros tenemos que pensar que ¿qué pasará, por ejemplo, a ver como un ejemplo, si ponemos en un balde agua y sobre esa agua colocamos 2 pedazos de espumaplas? Bueno, básicamente y a grandes rasgos sería algo así, como que las placas de la Tierra están apoyadas sobre un material líquido y por eso están en constante movimiento. Y depende de cómo choquen esas placas, que son sumamente pesadas y grandes, lo que va a suceder a nivel terrestre.